Salud y Belleza, el podcast que explora la salud y la belleza desde la perspectiva de los expertos. Acompaña a Claudia Alcalá y a sus diferentes invitados e invitadas y dile aló a tu salud, dile aló a tu belleza. Aló, bienvenidos a su podcast de salud y belleza. Mi nombre es Claudia Alcalá y el día de hoy vamos a tocar temas de ortopedia. Y para eso tenemos al doctor Roy Reyes, que nos va a hablar de cosas muy interesantes, pero doctor, preséntese, díganos un poco de su trayectoria. Bueno, pues primero, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre, como ya lo dijiste, es Roy Reyes. Yo soy médico, egresado del TEC de Monterrey de Medicina General o de médico cirujano. Posteriormente hice una especialidad en Bogotá, Colombia, de ortopedia y traumatología. Que dura aproximadamente 4 años. Regresé aquí a Chihuahua, hice una subespecialidad en cirugía articular, que se encarga. ¿Qué es cirugía articular? Hago todo lo de ortopedia y traumatología, que son fracturas, deformidades y todo, y esta subespecialidad se enfoca en todas las lesiones deportivas que reparamos con procedimientos mínimamente invasivos. ¿Qué es esto? En vez de yo tener que abrir un hombro completamente, con una cámara e instrumentos pequeños hago pequeñas incisiones y puedo hacer todo por dentro y reparar lesiones por inestabilidad, lesiones de manguito rotador, de cartílago, etc. Entonces, todo esto está ya en pro desde hace varios años a hacer procedimientos de las articulaciones por artroscopía, ese es el nombre, de meter una cámara en una articulación y tratar de reparar o diagnosticar algún problema. A eso se le llama cirugía articular, y la otra parte es todos los problemas de las articulaciones grandes, que son muñeca, codo, hombro, cadera, rodilla, tobillo. Poder hacer procedimientos cuando los pacientes ya tienen un problema mayor, desgaste, abuelito que ya no puede caminar porque ves que sus rodillas ya están muy deformes, que tienen mucho desgaste, y la típica frase, está rozando hueso con hueso. Poder hacer procedimientos de reemplazos articulares, que es cuando ponemos las prótesis para poder quitar el dolor, alinear nuevamente a esta persona y que pueda hacer sus actividades de la mejor manera, sin dolor, y que vuelvan a tener una vida activa, porque un paciente con dolor es un paciente que va a estar sedentario y esto conlleva pues un montón de enfermedades. Entonces eso es cirugía articular. Por parte de, hice una maestría en epidemiología. Todo esto lo hice relacionado a tratar de mejorar los procesos de investigación dentro de lo que yo hago, no tanto para enfocarme al control de enfermedades infectocontagiosas. Y bueno, yo regreso pues aquí en 2019 y del 2019 para acá estamos trabajando. También cada mes voy a un hospital que se llama Hospital Misión Tarahumara, que trabaja por medio de una asociación civil que se llama Proindígena, que se encuentra en el ejido de Samachique. Eso está dentro de Huachochi. Y en este hospital se valoran, se hace consulta, se tratan pacientes de algunas especialidades. Yo me enfoco en lo mío, ortopedia y traumatología. Entonces a los amigos rarámuris que llegan ahí fracturados o con alguna lesión, los atendemos, yo los atiendo. Si hay que hacer alguna cirugía, se hace la cirugía. Y todo esto pues es voluntario, es de manera gratuita. Todos esos gastos corren por parte de la asociación civil, y es una manera de retribuir y de ayudar a la sociedad. Eso por allá, y bueno, por aquí pues estoy en uno de los hospitales particulares y en un centro de terapia física llamado Sporto, donde estoy yo, y ahí tenemos servicios de consulta, de ortopedia, de nutrición, terapia física convencional, un área de fortalecimiento y un área de recuperación muscular para los atletas. Entonces, dentro de las terapias que damos ahí hay algo que se llaman ondas de choque, que es una de las tecnologías pues a lo mejor más recientes en el uso de padecimientos de ortopedia y traumatología que son muy comunes del sistema osteomuscular. Por ejemplo, contracturas, tendinitis, fascitis, todo lo que duele cerca del hueso, en la parte muscular, en los tendones que mueven las articulaciones, la fascitis plantar, por ejemplo, que es típica, que les dicen de un espolón calcáneo y lo que duele realmente es la fascia.
Todo esto se trata con ondas de choque. Es una tecnología que se utiliza en varios padecimientos de ortopedia y bueno, ahorita podemos hablar un poquito más de qué es eso. Ok, bueno, obviamente el doctor es una persona con mucha experiencia, con mucha trayectoria ya, y vamos a tratar de que todo lo que nos digas nos extienda perfectamente la audiencia, que todo el que no sea médico, porque muchas de las personas que nos ven no son médicos y tienen ahí que les duele aquí, les duele allá, o los padecimientos más típicos de ortopedia. Pero vamos en un grosso modo, ¿cómo definirías la ortopedia? Bueno, la ortopedia y traumatología, que son las dos. Traumatología tiene que ver con todo lo que es por un golpe, un accidente, un traumatismo. Okay. Me caigo, me golpeo en la pierna y me fracturo, ¿no? Me fracturo la tibia. Eso es parte de la traumatología. La ortopedia es todo lo que tiene que ver en relación a articulaciones, deformidades. Por ejemplo, un niño que nace y tiene a lo mejor algún síndrome y tiene una curvatura muy amplia o muy deforme de alguno de los huesos de sus piernas. Y ahí es donde entra la ortopedia, en tratar de mejorar esa alineación y esa deformidad de este pequeño para poder hacer mucho más funcional su día a día, ¿no? O su vida. Entonces, la ortopedia se basa más en la cuestión, a lo mejor, de deformidades y de movilidad articular y de tratar de llevar este sistema osteomuscular a que tenga un balance y una mejor función, y la traumatología es atender todas las caídas, los golpes, los accidentes. Ok. Para todas las personas que nos están escuchando y les duele la rodilla, les duele la mano, el cuello, que tuvieron un accidente, este es un buen episodio para ustedes. ¿Por qué? Porque van a encontrar información muy valiosa sobre este tema, porque hay cosas muy comunes que seguramente atiendes todos los días en el consultorio. ¿Cuáles serían, según tú, las 5 padecimientos ortopédicos de traumatología más comunes que te llegan? Es muy común ver dolor de espalda baja. Dolor de espalda baja. Dolor de espalda baja, dolor lumbar o dolor que se va hacia las piernas, a lo que llamamos ciática. Ciática cuando se irradia o cuando se va hacia la pierna, o ciática cuando solamente se queda a nivel lumbar o de glúteo. Eso es muy común, lo vemos casi todos los días. Lo otro que es muy común, dependiendo el tipo de paciente y edad, deportistas, siempre es muy común que traigan alguna tendinopatía, se inflamó un tendón. Puede ser de un tobillo, de una rodilla, de una muñeca, el codo. ¿Por qué? Por las actividades repetitivas que hacen. Un ejemplo muy sencillo, a lo que le llamamos codo de tenista. El tenista o la persona que está con una raqueta o con un instrumento en su mano en donde extiende la muñeca y está golpeando, sobrecarga los músculos del antebrazo y empieza a doler su inserción, que es en el codo, en la parte de afuera. Entonces, eso es muy común relacionado, por ejemplo, a deportistas. Las personas que están, por ejemplo, en el área laboral, un empleado de una maquiladora que le toca estar pasando a lo mejor unas piezas pesadas y está 8 horas haciendo el mismo movimiento. Okay. Entonces, hay ciertos tendones o grupos musculares que él está usando 8 horas al día y llegan con dolor que no se les quita. ¿Por qué? Pues porque está sobrecargado ese grupo muscular y produce dolor en los tendones. Muy común las fascitis plantar, espolón calcáneo, se toman una radiografía, ven que tienen un pico, les dicen tiene usted un espolón, se asusta el paciente y lo que duele no es el pico, es la fascia, ¿no? Es de donde se inserta el talón hacia los dedos. También es muy común. Yo veo muchos deportistas, el dolor de rodillas es algo de todos los días. Una persona que es deportista porque está sobrecargado en el entrenamiento, a veces el volumen de trabajo en sus entrenamientos es excesivo para lo que soporta su masa muscular. Y la otra parte es el paciente sedentario con sobrepeso, que le están doliendo las rodillas porque están haciendo un desgaste, porque se mueven poco, tienen sobrepeso, suben, bajan escaleras. Entonces es común. Y dentro de las caídas, accidentes y todo, de las fracturas, bueno, es variado, dependiendo, claro, ¿no? O sea, a lo mejor en la gente más grande
con más edad es muy común alguna fractura de vértebra, la fractura de muñeca y la fractura de cadera, pero a lo mejor en un paciente joven de un accidente de motocicleta, pues a lo mejor es más frecuente encontrar una fractura en fémur o en tibia, porque siempre la pierna es la que queda más descubierta en un accidente de ese tipo. Claro, yo me imagino que te cuentan la historia cuando van, pero tú en cuanto ves la lesión sabes a qué se dedica la persona, a decir, bueno, ya me llegó esta rodilla con esta lesión, yo ya puedo saber que él o ella hace, no sé, CrossFit, ¿sí? Bueno, desde que el paciente entra al consultorio, tú le das una escaneada, por así decirlo. Sabes. Entonces, ves su fenotipo y ves su masa muscular, si tiene sobrepeso, si no, y te das una idea si esa persona hace ejercicio o no. Claro, tú le preguntas varias cosas que son importantes dentro de la consulta, te platica qué actividades hace, qué se dedica, cuántos años tiene, etc. Y sí, relacionado a ciertos deportes, te das una idea de qué lesiones puede tener. Y eso dentro del interrogatorio que le llamamos, que es cuando estamos haciendo las preguntas, la exploración física es algo básico. Tienes que revisar muy bien a tu paciente desde la cabeza hasta los dedos de los pies para que tengas una buena idea, que no nomás la lesión por la que él va, porque muchas veces encuentras otras patologías o otras lesiones que trae el paciente que pues a lo mejor ignora ya porque es un dolor crónico y no se ha dado cuenta. Entonces trato de ser muy cuidadoso con todo eso. Y siempre hay duda. Si tú tienes duda, para eso son ya los estudios de imagen, que es la resonancia, que una radiografía, la tomografía, etc. Pero si tú haces un buen interrogatorio y una buena exploración física, tienes el 80% del diagnóstico, ¿no? ¿Cuántos fenotipos son? ¿Cuántos fenotipos hay? Bueno, pues regularmente, para que nos entienda la gente, es un paciente normolíneo o normal, entre comillas, es ese paciente que siempre te exponen como el 1,70, 70 kilos de peso. Okay. ¿Sí? No nos podemos guiar mucho en eso porque pues hay gente más alta, hay gente más pesada, con una genética diferente a la otra. El segundo caso es el paciente deportista, a lo mejor con mucha masa muscular. Y el tercero, pues es un paciente obeso que no tiene masa muscular, que tiene mucho sobrepeso. Pero dentro de la gente que tiene masa muscular, pues hay gente que es deportista de resistencia, como un corredor, que son muy delgados. Y hay pacientes que son fisicoculturistas, que son muy pesados, pero tienen mucha masa muscular. Entonces eso cambia un poco. Me da curiosidad, te pregunto, porque en alguna de los episodios que tuvimos nos comentaba alguien que los Simpson están diseñados basados en distintos fenotipos con un bagaje emocional distinto, ¿no? O sea, Homero así como con la obesidad, herido de orgullo, y con este fenotipo robusto. Bueno, pues sí hay diferentes fenotipos en todos lados, ¿no? Y bueno, ese es un gran ejemplo. Pero más que eso, más que el fenotipo que te relacione a tu personalidad, creo que la cuestión cultural, genético, de tu alimentación en casa desde pequeño, si tú desde pequeño has tenido una mala alimentación y siempre fuiste gordito, y eso te conlleva que siempre fuiste el gordito durante la escuela y te hacen bullying y se burlan de ti y todo, pues claro que eso va a llevar a cierta cuestión emocional, ¿no? Que claro. es, pues, con algún tipo de traumas o con algún tipo de resentimiento hacia eso. Así como pues el niño que siempre comió bien y fue deportista y tiene el ego a lo mejor por los cielos porque siempre ha sido atleta y la estrella y recibe toda la atención. Creo que va por ese lado, ¿no? De cómo con el crecimiento desde pequeño, pues el entorno en el que uno vive. Bueno, vamos a empezar por el tema de las rodillas porque es uno de los más comunes, creo yo, como tú dices, por deporte, por un accidente o sobrepeso. Cuando a la gente le duelen las rodillas, acuden antes de ir con un ortopedista, pasa mucho, según mis cálculos y lo que yo he visto, que van con alguien que lo sobe o con un quiropráctico. ¿Cuál es tu opinión médica al respecto? Como yo les digo a los pacientes, usted es el dueño de usted mismo, usted decide qué hacer. Yo soy un guía
que a lo mejor me dedico a esto porque he tratado de dedicarle mucho tiempo a lo que estudiamos y a lo que hacemos para prevenir lesiones, tratarlas y buscar la mejor manera de que esa persona no gaste su tiempo, no gaste su dinero y tenga que hacer lo más recomendado para su problema. Entonces, mi opinión hacia los demás servicios que se otorgan en cuestión de un dolor de rodilla, difiero en algunas cosas con ellos, porque tú no puedes dar un tratamiento o no puedes empezar a hacer terapia o hacer movilidad o tronar a la gente o infiltrar a la gente, inyectarles cosas, venderles que esta sustancia que yo le voy a poner es lo mejor y se le va a quitar el dolor, si primero que nada no tienes un diagnóstico. No sabes qué le está pasando al paciente, no sabes cuál es su diagnóstico. Entonces, alguien que se aventura o que te propone que te va a inyectar algo en la rodilla sin tener un diagnóstico y sin tener estudios científicos de por qué lo va a hacer, sin contarle al paciente las contraindicaciones, las secuelas o los problemas que puedes causar como una infección, pues me parece que no es lo ideal. Creo que el tratamiento de las articulaciones grandes las tiene que hacer un especialista. Si es una lesión de ortopedia, bueno, pues el ortopedista, que sea una lesión de menisco, de cartílago, de ligamentos, una lesión por desgaste. Si son problemas articulares porque se inflaman varias articulaciones y a lo mejor no es un problema solo ortopédico y puede venir por el área de alguna enfermedad autoinmune, pues a lo mejor el reumatólogo es el indicado para poderlo ver. Pero yo creo que nosotros tenemos que ser la primera persona que evalúe una rodilla dolorosa para de ahí poder definir si en efecto necesita terapia, si en efecto necesita fortalecer, si en efecto mejorar su flexibilidad muscular, si es un dolor que necesita algún tipo de procedimiento porque es una lesión en específico. Y claro, nosotros tenemos la capacidad también de mandar a este paciente con otro especialista si no es un problema relacionado a la ortopedia, como el ejemplo que te puse. Sí, claro, ahorita antes de entrar a grabar yo le preguntaba al doctor, tengo un bebé y me duele muchísimo las manos, o sea, me duele fuertemente, pero me decías que era una lesión muy común, ¿no? Sí, es muy común ver a las mamás, ya sea de primer bebé o subsecuentes, que tienen mucho dolor, sobre todo en el pulgar. En el pulgar, en la parte dorsal, que es la parte contraria a la palma, y es un dolor que va desde la uña y puede correr por la muñeca en la parte interna hasta el codo. Y a esto se le llama tendinitis de Kerbein, que fue quien describió este dolor. Okay. Y realmente es un dolor por sobrecarga de trabajo de estar cargando a los bebés con los pulgares en extensión. También se da mucho en la gente que todo el día está en el celular o en los videojuegos. Es común verlo. Y, por ejemplo, esta tendinitis se trata con ondas de choque y en 3 sesiones prácticamente el dolor desaparece. Entonces, no reincide. Puede reincidir si la actividad se sigue haciendo de manera muy frecuente o todo el día estás cargando a la bebé, sigues todo el día en el celular. Entonces sí se dan ciertos cuidados, ciertas recomendaciones, pero regularmente si vuelve es después de varios meses, pero sí es difícil, por ejemplo, tratar a una persona con una tendinopatía, un corredor que trae una fascitis plantar, tú le estás dando tratamiento y pues él sigue corriendo y no descansa y no se toma el tiempo que le recomiendas para tener descanso. A veces es complicado con los atletas de alto rendimiento porque ellos te exigen el no descansar y el seguir entrenando. Entonces, claro, quieren resultados mágicos. Rápidos y mágicos, y cada vez la exigencia es mayor en la población en general. Tienes que ser muy claro con ellos de qué deben de esperar, cuánto tiempo tienen que reposar, qué otras cosas pueden hacer para que sigan haciendo ejercicio, no pierdan su masa muscular, su rendimiento, en lo que están en reposo en específico del lugar que les está doliendo, ¿no? Por ejemplo. Claro, volviendo a las rodillas y ahorita vemos las ondas de choque, la gente le tiene mucho miedo a atenderse con un ortopedista las rodillas porque
uno, se cree que nunca quedan bien y dos, que siempre los quieren operar. Bien, entonces te explico un poquito esa parte. La mayoría de la gente que va con un dolor de rodilla al ortopedista va después de varios meses. Y que ya lo intentó todo. Y que ya fue con varios, ya se inyectó varias cosas y hasta que no ve ninguna solución llega con nosotros. Y eso es muy malo porque de haber acudido de primera instancia posiblemente no necesitaba un procedimiento quirúrgico. Necesitan ciertas patologías, necesitan procedimientos, sí. ¿Por qué? Porque es lo mejor que le puedes ofrecer para tener una mejor rodilla a futuro. Por ejemplo, una lesión de un menisco que está haciendo que la rodilla se esté atorando porque ese pedacito se está metiendo entre los dos huesos, pues lo mejor es ir por él y suturarlo, si se puede suturar, o quitar el pedacito que se está haciendo más grande. Claro. A veces la gente sigue y de repente se quita el dolor porque se acabó de romper el menisco y ese pedazo ya no existe, y a los 5 años en esa zona donde ya no hay el soporte empiezan a hacer desgaste. Y ese desgaste en un futuro pues se convierte en necesitar una prótesis. Entonces yo trato de comentarles y decirles a los pacientes que es mejor atenderlos de manera oportuna y que a lo mejor haga 10, 15 sesiones de terapia y se olvide del dolor y del problema, a que se aguante, se empiece a tomar pastillas milagrosas, naturistas que tienen esteroides y no les dicen, y de repente la paciente sube 20 kilos en 2 meses y no sabe por qué, y se está tomando un producto que le dice que tiene puras hierbas y realmente no tiene eso, tiene cortisona y pues claro que quita el dolor, pero tiene afectaciones muy importantes en otros aparatos, ¿no? Entonces siempre trato de preguntar qué medicamentos ha tomado, qué está tomando, qué tipo de cosas le inyectan, todo eso, ¿no? Y es muy importante que no se dejen inyectar por cualquier persona, por cualquier médico incluso. Creo que la cuestión de inyectar o infiltrar una articulación es del ortopedista, del fisiatra, del reumatólogo, ¿no? De los que tratamos la articulación. Hay que tener mucho cuidado, hay gente que se infecta y una infección en una articulación es muy grave. Entonces los invito a que no se dejen inyectar por cualquier persona, por cualquier profesionista, que busquen a algún especialista de confianza. Y lo otro, no sigan las recomendaciones de la vecina, ¿no? La vecina es la que le receta o le dice que se tome esas pastillas que son muy buenas para quitar el dolor y son pésimas, les generan muchos efectos secundarios. Cuando hablabas de las infiltraciones, yo he visto en redes sociales promociones de 10 sesiones, 5 sesiones, por tanto, entonces eso es una mala idea. Claro, yo no puedo estar promocionando un producto sin ni siquiera saber qué tiene el paciente. O sea, yo no le puedo recomendar a la gente en general infiltraciones por tanto dinero. Si la infiltración, primero que nada, tiene indicaciones muy precisas, y para las indicaciones que existe la infiltración ya hay tecnologías mejores sin tener que inyectar, como las ondas de choque que te pueden quitar un problema sin inyectar o sin penetrar la piel, sin que sea invasivo, con los efectos secundarios que puedes tener como una infección, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta infiltrar a mis pacientes. Yo prefiero darles una solución en la cual les voy a quitar el problema, ¿sí? Sin hacer procedimientos invasivos. Ok. Otro tema que nos preguntaban mucho en redes sociales es la artritis. ¿Ese es un tema que tú atiendes? Te explico brevemente. Artritis, por ejemplo, si tú lo buscas en Estados Unidos, artritis le llaman a todo el desgaste o problema de una articulación que ya perdió el cartílago. Pero en México es diferente. La artritis va más en relación a las enfermedades reumatológicas que producen un desgaste. Okay. Por ejemplo, artritis reumatoidea, que todo el mundo lo hemos escuchado. Eso es una patología que trata el reumatólogo. Y cuando llegan con nosotros es cuando ya una articulación necesita una prótesis o algún procedimiento para tratar de prevenir el desgaste. Y la artrosis, como se dice en México, al desgaste natural por la edad o por alguna deformidad de alguno de los componentes de la articulación, generan pues que se desgaste antes esa articulación, ¿verdad? Por ejemplo, hay caderas
que se desarrollan con un poco de joroba en la cabeza de ese hueso, y esa joroba con el tiempo está choque y choque y choque en la parte superior, que se llama acetábulo, en la pelvis, y son pacientes que a lo mejor a los 45 50 años, si son deportistas, ya tienen un desgaste importante de la cadera, y es ese paciente que necesita un reemplazo muy joven. Uno de los tenistas famosos ahorita, Andy Murray, lo acaban de operar y es un chavo. Y él va a seguir compitiendo, le pusieron una prótesis especial para deportistas, por ejemplo. Y pues están los abuelos que también a los 70, 75, pues ya tienen un desgaste por su actividad física, su vida, por sobrepeso, etc. Y son a los cuales pues muchas veces tenemos que hacer un reemplazo articular para devolverles su vida sin dolor, sobre todo. Ok. Vamos a ver. Tú ahorita hablabas como del sobrepeso de las rodillas, hablábamos de las tendonitis, hablamos de lo que le pasa a los deportistas, a la gente mayor. ¿Cómo podríamos, ahorita vamos a hablar de tratamientos y de las ondas de choque, pero cómo podríamos evitar llegar a tu consultorio? Bien, es bien sencillo. Número 1, comer bien. Okay. 2, tener una buena hidratación durante el día. Regularmente tomamos poca agua hay gente que toma puro café todo el día y no toma agua, y el café es diurético y te deshidrata más. Entonces las articulaciones, músculos, tendones, al estar bien hidratados, tienen menos problemas de contracturas, calambres, dolor, etc. 3, mantener un buen peso, ¿no? O sea, tener un peso ideal, ir con alguien que nos pueda asesorar, un nutriólogo. Que nos haga nuestras plicometrías, nos haga nuestras mediciones de altura, peso, nuestros índices de masa, grasa, índice muscular, corporal, eso es lo ideal. 4, moverse. El hecho de movernos, de caminar, de hacer alguna actividad física, es la manera en que las articulaciones se nutren. El cartílago se nutre por cambios de presión. Entonces, cuando yo estoy en movimiento y hago un poco de actividad física, esa presión que está dentro de la articulación hace que el cartílago esté sano. Entonces, el movimiento es vida, ¿no? El moverse te va a evitar muchas lesiones. Y muy importante, tengo muchos pacientes con retracciones musculares. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un paciente que va al gimnasio, gana mucha masa muscular, esta persona que tú ves que no cabe en las entradas porque va con los brazos abiertos, y le pides tú que se rasque la cabeza y no alcanza por la masa muscular que tiene. Una tortuga ninja. Sí, necesitamos enfocarnos mucho en la flexibilidad de nuestros grupos musculares. Entonces yo recomiendo mucho natación, yoga, pilates para mejorar la flexibilidad muscular. ¿Por qué? Si yo tengo una articulación que se está moviendo como una bisagra, por ejemplo la rodilla, y tienes más fuerza en la parte de enfrente, que es el muslo, el cuádriceps, que los isquiotibiales, y hay un desbalance muscular, esto va a generar roce entre las estructuras de la rodilla. Entonces, cuando yo los evalúo de ciertos dolores, siempre evalúo cómo están las retracciones musculares o la movilidad articular, por así decirlo. Entonces, no sé, elevo la pierna estirada hacia el pecho, y si no llega ni a 45 grados, sé que todo el grupo muscular de atrás está retraído. Entonces, recomiendo mucho que los atletas y la gente en general todos los días estire enfocado unos 15 minutos al día. Y eso te va a evitar dolores de espalda baja, que es de lo más común, dolores de rodilla, dolores de fascitis plantar, porque están muy relacionados todas estas 3 patologías que son tan comunes a retracciones musculares. Entonces, desde que tú los mandas a un par de días a yoga, o que empieza a nadar el paciente, o que se enfoca en estirar, mejora muchísimo esas molestias. Aunque no hagan deporte, estirar. Aunque no hagan deporte, estirar. ¿Por qué? Porque el que no hace deporte, ¿cuántas horas está sentado en una misma posición en su trabajo? 8. Entonces, imagínate que estoy con la cadera en flexión y las rodillas en flexión 8 horas, y luego voy y me acuesto a mi casa. Entonces, eso pasa durante 10 años de la persona sedentaria que no hace nada, y claro que va a tener retracciones musculares. Entonces, la movilidad no es simétrica, por así decirlo. Ok.
¿hay algún deporte que tú digas, estos tengan mucho cuidado con estos porque más allá del beneficio, las consecuencias son fuertes? Bien, todos los deportes tienen riesgo de lesiones por el simple hecho de ser una actividad en movimiento física donde puede haber caídas, resbalones, cargas, etc. Preocupante un poco, y yo lo practiqué y competí. El CrossFit es algo preocupante porque está lleno nuestra consulta de personas que practican CrossFit. ¿Cuál es el problema? La actividad en sí no es el problema. El problema es que cualquier persona se considera un entrenador de esa actividad y no tiene ni idea de cómo programar una semana para distribuir las cargas en las articulaciones y en los músculos que se van a trabajar. Okay. Muy sencillo. Un día corren, al siguiente día hacen sentadillas, al siguiente día hacen levantamientos olímpicos que incluye sentadillas y trabajo de la pierna, al siguiente día les toca remar y hacer desplantes con peso en la espalda y al siguiente día toca peso muerto. Entonces los 5 días hicieron pierna. Dime tú si no vas a acabar el sábado con las piernas supercargadas o con alguna lesión muscular, claro. Y lo otro es que las personas regularmente terminan de entrenar y no estiran. Okay. Siempre es agarro el termo porque ya me tengo que ir y salgo corriendo. O llegan tarde y no calientan. Es pésimo, ¿no? Entonces, sí es muy importante acudir a algún lugar donde realmente la persona que entrena y la clase esté evaluada por alguien que está pendiente en la clase y no está en el celular, ¿no? Porque si tú tienes a alguien que está haciendo un mal movimiento mientras está levantando un objeto pesado y no lo corriges, claro que esa persona se va a lesionar. Entonces es complejo, pero sí, yo creo que esa es de las actividades que más vemos de las recientemente de moda. Ok, sí, de hecho sí hay ejercicios como que sí necesitan mucha supervisión de la persona, incluso el peso muerto, ¿no? O sea, yo creo que es de los más comunes en donde la gente se lastima, llegan con alguna contractura muscular lumbar, incluso lesiones como hernias discales, simplemente por hacer un mal levantamiento con una mala postura, con un peso que no debería de cargar. Entonces muchas veces al mismo cliente le gana el ego, entonces le pongo más porque pues las pude y en ese momento ya está cansado, le pone más peso, tiene una mala postura y ahí es donde viene la lesión. Yo escuchaba aquí es gente sentada que me habla de la higiene postural. Uh-huh. ¿A qué se refieren? Bueno, se refieren a que tengas buenas posiciones durante el día. Okay. Por ponerlo sencillo, ¿no? Si yo estoy sentado en mi trabajo varias horas porque mi trabajo es estar mucho tiempo en la computadora, pues trato de estar erguido con la espalda recta, con el pecho de fuera, sin la joroba, sentado bien hasta atrás, que la altura de la silla sea la adecuada, donde mis pies estén a 90 grados y toquen el piso, que la computadora que estoy viendo esté a 30 centímetros si no tienes un problema de vista y el teclado esté a una altura en donde mis codos estén en reposo y se puedan recargar mis antebrazos. Entonces, a eso se le llama ergonomía y es muy importante esa rama, por ejemplo, en los ambientes laborales para que el personal o los empleados no tengan problemas posturales o de dolor porque tienen una mala postura. Okay. Entonces, a eso se refiere. Yo veo ahora muchas personas muy jóvenes, adolescentes, ya muy encorvados. Siento que es como un poco la postura que están en el videojuego o en el celular. Y me parece que antes no había tanto este fenómeno de gente como, pues sí, encorvada. ¿Ya te ha llegado como a ti, al consultorio, las consecuencias de pasar tanto tiempo en los videojuegos o en la computadora? Tienes razón en lo que nos explicas. Las actividades hoy en día es mucho tiempo en el celular, estar con la cabeza volteando hacia abajo, o los videojuegos, o una mala postura mientras está en la computadora, etc. Otra de las cuestiones importantes en la mujer adolescente, cuando empieza a tener sus cambios de crecimiento de sus senos, etc., muchas niñas tienen mucho crecimiento y les da mucha pena. Entonces siempre tratan de esconderlas o esconder y eso les produce estar jorobadas. ¿Eso se corrige o no? Sí, y lo que mejor te va a ayudar o lo que más te va a ayudar para mantener una buena posición es entrenar los músculos de tu espalda.
ejercicio. Exactamente, porque los músculos de tu espalda, al estar con buena fuerza, te van a mantener erguido con una buena posición. Okay. Entonces, y la otra parte es, bueno, mejorar la seguridad de las personas que les da pena, esconder y pues simplemente tratar de explicar que es normal. Y claro, si es algo muy grande, pues claro, hay procedimientos para quitar volumen y para que estos dolores de espalda y estos problemas, bueno, se pueden solucionar también. Tengo una pregunta. Yo veo que la gente ya de una edad avanzada generalmente como que se encorva con el tiempo. ¿Hay manera de evitar eso, prevenirlo? Las personas que tú ves con más edad, pues son a los que vemos a lo mejor con un poco más de joroba, el abuelito que parece que está viendo el piso, que trae un bastón. Yo creo que para prevenir este tipo de problemas es mantenerte activo durante toda tu vida, porque lo que más te va a prevenir el envejecer es seguir activo durante tu vida, ¿no? Hacer ejercicio, hacer fortalecimiento muscular, trabajar los músculos de todo tu cuerpo. ¿Para qué? Para que te mantengas sin dolores, con menos envejecimiento articular, que haya menos dolor en tu espalda. Si eres una persona activa, pues vas a estar más erguido, vas a estar más derecho, vas a tener más confianza en ti mismo para pues, caminar derecho, no tener pena. Y creo que la mejor manera de prevenir estos problemas es mantenerte activo. Entonces, la edad avanzada no es sinónimo de una espalda encorvada, es como una mala cultura deportiva, digamos. Yo creo que sí tiene que ver porque hay cambios de desgaste en la columna y en los espacios de la columna, y eso va produciendo algunas curvas por el tiempo. A lo que me refiero es que si te mantienes activo, estas curvas o este desgaste o estas jorobas que se producen por el tiempo pueden ser menores o puede ser mucho más atrasado el tiempo en el que aparezcan. Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, ya vimos toda el área de prevención, vimos algunas de las cosas más comunes. Una vez que ya llegan a tu consultorio con estos padecimientos, tú nos hablabas de que estás atendiendo gente con terapias de choque. Platícanos qué es, para quién es, qué resultados tiene. Bien, las puedes encontrar como terapias de onda de choque o en sus siglas en inglés que es Shockwave Therapy, o hay dos tipos. Unas se les llama terapia de ondas de choque radial y otras son focales. Son como los toques, esos que te ponen, son diferentes. Es diferente. Las focales, las ondas de choque ya tienen bastante tiempo. Si tú has escuchado que a alguien le deshacen las piedras de los riñones con un aparato sin abrirlos, es eso. La litotripsia es una onda de choque focal que es profunda, llega a un lugar y hace unos estímulos para tratar de estimular o tratar de destruir estas calcificaciones. Okay. Y las ondas de choque radiales son más superficiales, trabajan mucho mejor en músculo, tendón y en patologías más superficiales donde no tienen que ser tan profundas. Entonces, las dos tecnologías funcionan muy bien. Las ondas de choque focales en ortopedia las utilizamos más en ese hueso, esa fractura que no está pegando, estimulas la zona donde está la fractura para que produzca más hueso. Y vemos cambios muy interesantes porque a veces evitas una segunda cirugía a un paciente con el simple hecho de estimularlo y darle este tipo de terapias. La mayoría de mis pacientes son pacientes que se utilizan las ondas de choque radiales, que son las superficiales, porque la mayoría de mis pacientes traen dolores musculares, tendinopatías, que son más superficiales. Como lo que hablábamos de mi mano. Como lo que hablábamos de tu muñeca y de tu mano. Entonces, resultados. Si está bien diagnosticado y bien empleado, arriba del 95% de los pacientes se les mejora el dolor, se les quita el dolor, o es el tratamiento que necesitan, por así decirlo. El otro 5% es porque lo diagnostiqué mal. Era una lesión de la articulación o algo profundo que se irradiaba hacia algo que yo pensaba que solamente era una tendinopatía. Por ejemplo, una tendinitis del bíceps que puede estar por fuera se puede producir porque el bíceps adentro de la articulación está roto. Entonces posiblemente quito el dolor que está por fuera, pero el dolor de adentro sigue. Y ese es el paciente que no mejoró
con las ondas de choque porque tiene una lesión extra o más importante que necesita un procedimiento quirúrgico. Ese es el paciente que no te va a mejorar cuando el diagnóstico no está bien hecho. ¿En quién está indicado? Por edad no hay límite. Indicado tiene varias indicaciones. Unas de ellas son los problemas musculares y tendinopatías, pero hay algo muy interesante. Se están utilizando las ondas de choque, por ejemplo, en los pacientes con diabetes que tienen úlceras en sus pies que no cierran y no cierran. Los estimulas y les ayudas a cerrar mucho más rápido que el estarles haciendo curaciones. ¿Sí? Mejoras la vascularidad de alrededor de esos pies que tienen un problema vascular y los ayudas a que tengan mejor flujo sanguíneo y a que cierren sus heridas. Se utilizan también en cicatrización hipertrófica o queloide. Te hicieron una cesárea, tu cicatriz está gordita, roja, no te gusta, se va a aplanar, le va a ayudar, no se va a desaparecer, pero le va a ayudar mucho a esta quemadura, a esta cicatrización queloide hipertrófica, a mejorar en su aspecto y en lo ancho. Entonces también las utilizamos en eso, en los procedimientos a veces de cirugía plástica donde quedan cicatrices grandes, etcétera. Les ayuda mucho a los pacientes, pacientes con quemaduras, cuando tienen mucha cicatriz por debajo de la piel, las ondas de choque aflojan, por así decirlo, o rompen la fibrosis que puede haber por debajo y se hace más suave, se despega la piel y mejora y a veces evita cirugías para volver a despegar y todo esto. Tengo algunos pacientes con fibrosis de diferentes etiologías. Hay una que se llama Dupuytren, por ejemplo, que sale en la mano, en el dedo anular y en el pequeño, y empieza a hacer retracción y empieza a crecer tejido cicatrizal alrededor de los tendones y empiezan los pacientes a no poder mover los dedos. Y tengo pacientes con 3 sesiones se despegan los dedos y vuelven a movilizarse. En específico el Dupuytren regresa, entonces ellos regresan conmigo a volver a darles la terapia y se mejoran. Entonces tiene varias indicaciones, cada vez está investigando más. Creo que es una buena opción para evitarte infiltraciones, por ejemplo, en ciertas patologías. Claro, déjame ver si entiendo al principio las ondas de choque. Cuando entra, digamos que destruye para construir. Sí, es un dispositivo que tiene una punta, es como si fuera el mango de una pistolita, por así decirlo. Son 2 mecanismos por los cuales actúa. Uno es la mecanotransducción, el golpeteo que sientes que se está produciendo por un compresor y la presión que tú le calculas en el aparato para dar la terapia. Y la segunda está emitiendo unas ondas de frecuencia radial que penetran los tejidos y le ayudan al tejido que está lesionado a estimularse, a que llegue nueva inflamación paradójicamente. Claro. Quita la inflamación mala, por así decirlo en términos sencillos, y llegan factores nuevos a cicatrizar o a sanar el tendón que está inflamado y que está batallando para recuperarse. Sí, pero al fin del día estás como, digamos, dañando un poco para que para recibir la orden de regenerarse. Exactamente, y regenerarse es una palabra importante porque cuando se hacían los estudios de ondas de choque, a los 2 meses se les tomaban biopsias a los tendones que se estimulaban y se veían células nuevas que organizaban este tendón que estaba ya todo desorganizado a punto de romperse y lo vuelve a organizar. Entonces, de una manera regenerativa, por así decirlo, podemos decir que es una tecnología regenerativa de tejidos. No invasiva. No invasiva. Ok, perfecto. Nos hablabas cuando iniciábamos el episodio de que ya ahorita hay mucha tecnología nueva para atender estos padecimientos. Las ondas de choque es una de ellas. ¿Hay alguna más que quieras compartirnos? Sí, dentro de, por ejemplo, los aparatos que salen día con día en la parte de rehabilitación o de terapia física. Hay magnetoterapia, hay otro aparato que se llama CIS, hay aparatos de láser que son a lo mejor más potentes que los primeros, ultrasonidos terapéuticos que son mejores que los de primera generación, y día con día están saliendo nuevos aparatos para poder mejorar esto. Por ejemplo, en la recuperación muscular de los atletas, pues ahora tenemos algunas botas de compresión que nos ayudan a
dar presión en las piernas para regresar el flujo sanguíneo y les ayuda a recuperarse. Utilizamos cosas como la crioterapia o el calor y el frío en saunas o en tinas con temperaturas bajas para hacer estos cambios vasculares acelerados y que le ayuden al atleta a recuperarse. Hay muchas cosas y cada día salen más cosas dentro de suplementos, alimentación, aparatos que podemos utilizar, los tenis, la ropa deportiva. Hay ropa incluso que te quita temperatura, ¿no? Para que pierdas menos sudor. Hay muchas cosas que claro, utilizamos ahora y bueno, lo importante es estar al día, traer o tener disponible estas nuevas tecnologías para poder tratar a los pacientes y no quedarte con lo que se hacía hace 30 años, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ya estamos agotando el tiempo. Yo creo que una de las conclusiones que yo particularmente saco es que no es necesario vivir con dolor, que no le tengan tanto miedo a ir con el especialista porque seguramente te va a ahorrar mucho desgaste financiero, incluso físico, de andar así probando remedios, andar yendo a lugares como tú decías que bueno, a lo mejor no tienen el diagnóstico adecuado, que pueden ser que sean buenos, pero bien utilizados. Entonces creo que tener una buena guía médica en esto a los deportistas, a las personas que tienen sobrepeso, a las personas que tuvieron un accidente, que tienen una edad donde necesitamos más cuidado conforme avanzando el tiempo, es una muy, muy buena opción. Roy, ¿algo más que nos quieras compartir antes de cerrar este episodio? No, yo solamente quisiera de nuevo agradecer el espacio, agradecer la entrevista. Yo quisiera invitar a las personas que nos escuchen a que si tienen preguntas, si tienen dudas, nunca hay una pregunta que sea muy simple o muy tonta, por así decirlo. Es mejor preguntar, es mejor acercarse a que pueda pasar alguna lesión o algún problema por no haber preguntado y hacer algo que no se deba hacer. Cualquier cosa pues a sus órdenes y podemos ayudarles con este dolor que no nos deja en paz, pues estamos disponibles y bueno pues creo que será la primera de muchas y con mucho gusto podemos seguir compartiendo de otros temas relacionados a lo que hago de interés y pues muchas gracias. El doctor es muy activo en sus redes sociales. Roy, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, redes sociales, Dr. Roy Reyes o Roy Reyes. Tenemos redes sociales del Centro de Terapia Física, se llama Sporto, como ortopedia deportiva, Sporto. Así lo puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook. Entonces es fácil por ahí mandarnos un mensaje por cualquiera de las plataformas para poder llegar a nosotros y bueno, poderles dar información tanto de consulta o de dudas que tengan por ahí. Claro. Bueno, de todas maneras vamos a etiquetar tanto las redes del doctor como la de esta clínica. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Déjenos sus dudas. Cualquier otro tema que quieran que veamos con el doctor lo podemos volver a invitar. Y nos vemos en el próximo episodio.